En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa mochila matera de una forma muy fácil. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Y los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video, desde donde los podrás descargar e imprimir en tamaño real. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar cordura, pero pueden utilizar el material que más les guste. Para la parte interna voy a utilizar una tela que se llama silver. Es una tela impermeable. Necesitaremos un cierre de 77 centímetros. También vamos a necesitar dos hebillas mochilera, estas son tipo escalera, de pase 40 milímetros. Y además una tela de malla, esta para el bolsillo de la tapa. Vamos a necesitar cinta bies. Yo voy a utilizar esta de algodón para la parte interna, para tapar las costuras, y esta cinta gros para el contorno de las hombreras y para el bolsillo de la tapa. Vamos a necesitar también dos cintas de 60 centímetros cada una, dos de 18 centímetros también cada una, dos de 20 centímetros, estas serán de color rosa porque son para el interior, y dos de 10 centímetros cada una. Vamos a utilizar vivo plástico. Este vivo es de 3 milímetros, es para forrar. Y otra cosa que vamos a necesitar es abrojo. Necesitaremos además pólex. Este que estoy utilizando es de 5 milímetros de grosor. Lo usaremos en las hombreras, en la tapa, en la pieza del separador de termo, en la base y en la parte trasera. Te invito a visitar a Casa Mora, donde compro mis materiales. Tienen buenos precios, calidad y una excelente atención. Están ubicados en 12 de octubre al 6476 en Mar del Plata, Argentina. Y también pueden comprar en su tienda online. Aquí abajo te dejo toda la info para que te puedas comunicar. Y aquí vamos con la confección. Y comenzaremos armando la parte delantera, o sea, la tapa. Lo primero que haremos será colocarle el bolsillo de malla a la tela de forro de la tapa. A la tela de malla le vamos a coser la cinta bies en la parte superior. Ahora vamos a unir la pieza de forro a la parte externa con un pespunte por el contorno. Dejamos la parte inferior sin coser. Luego le colocamos el bolsillo de esta manera y solo lo vamos a coser en los laterales. Lo siguiente que haremos será colocarle el vivo, pero antes vamos a forrar el espagueti de esta manera. Y a continuación lo unimos al contorno de la tapa. De esta forma lo voy a ir sujetando. Y en la parte donde va la curva le vamos a hacer pequeños piquetes.
y luego cosemos. En el siguiente paso le vamos a colocar el cierre en todo el contorno donde cosimos el vivo. Lo enfrentamos derecho con derecho sobre el vivo y sujetamos. Luego cosemos. Y lo siguiente será coserle la cinta bies para tapar toda esa costura. Lo que sigue será introducir la pieza de pólex entre la pieza externa y la de forro. Y pasamos una costura por la parte inferior solo en la tela de cordura, pero sin llegar a coser los extremos del cierre. A continuación le coloco los deslizadores. En el siguiente paso le vamos a coser la base, pero antes le vamos a marcar el centro en ambas piezas. Y ahora enfrentamos derecho con derecho de la parte externa y derecho con derecho del forro, sujetamos y cosemos. Luego le damos vuelta de esta manera y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a armar los laterales. Primero vamos a unir el forro a la pieza externa con un pespunte por todo el contorno. Luego le vamos a colocar el vivo y lo haremos de la siguiente manera. Comenzamos por la esquina superior y terminamos donde termina la curva de la parte inferior. En el extremo de la parte del vivo le vamos a cortar aproximadamente 2 centímetros al espagueti y en la parte que va cosido en las curvas le vamos a hacer pequeños cortes para que este se amolde muy bien a la pieza. Al llegar al final de la curva vamos a cortarlo de esta manera. Le cortamos 1 centímetro al espagueti y doblamos la parte del forro. Luego cosemos. Usamos el mismo procedimiento en el otro lateral. Lo siguiente que haremos será colocarle estas tiras en la parte interna de cada uno de los laterales. En cada extremo de las cintas le vamos a colocar los abrojos. En este caso le voy a poner 2. Porque estos miden 2 centímetros de ancho.
A la cinta más pequeña le vamos a hacer un doblez y le vamos a colocar la parte que tienen los pelitos de esta manera. Y a la cinta más larga también le haremos un doblez y cosemos. Y ahora en esta parte, por el lado del revés, le vamos a coser el abrojo que tiene los ganchitos. Y lo haremos a 2 centímetros del extremo. De esta manera ya nos quedan armadas ambas cintas. Ahora pasamos a colocarla en la parte interna de cada uno de los laterales. Y se los vamos a coser a 9 centímetros desde la parte inferior. En el siguiente paso vamos a armar la parte delantera superior. Lo primero que haremos será unir la pieza externa al forro con un pespunte por todo el contorno. Le marcamos el centro en este lado para luego unirla a la pieza delantera de la tapa, que también le vamos a marcar el centro en el lado del cierre. A continuación, en toda la curva le vamos a hacer pequeños cortes. Seguido de esto, enfrentamos el derecho de la pieza superior con el derecho del cierre, haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Después de coser, en esta parte le colocamos la cinta bies. Lo siguiente que haremos será armar el separador de termo. Doblamos la tela de esta manera para el lado del revés y cosemos todos los lados. Dejamos una abertura en uno de ellos para darle vuelta. Ahora le introducimos la pieza de pólex de esta manera
Lo siguiente será coserlo a la pieza trasera y cada lado lo vamos a ubicar a 8 centímetros de cada lateral de la pieza y lo vamos a ir sujetando de esta manera. Luego de sujetar ambos lados, cosemos. En el siguiente paso vamos a unir la parte trasera al otro lado de la pieza de la base y lo haremos enfrentando derecho con derecho del material externo y derecho con derecho de la pieza de forro. Sujetamos y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora lo que haremos será colocarle las piezas de Polex a la base y a la parte trasera. Estas piezas de Polex se las vamos a colocar entre la parte externa y el forro. Luego le pasamos una costura por todo el borde para unir ambas piezas. En el siguiente paso vamos a armar las hombreras. Colocaremos la pieza de Polex entre el forro y la parte externa. Luego vamos a pasar un pespunte por todo el contorno para unirlas. Y lo siguiente será colocarle las hebillas. Introducimos la cinta de esta manera. Luego doblamos el extremo de esta forma y la posicionamos sobre una de las hombreras, haciendo coincidir las partes curvas. Centramos bien, sujetamos y cosemos. Lo siguiente que haremos será armar los triángulos que sujetan las tiras más largas. Marcamos el centro del triángulo. Luego vamos a colocar una de las tiras sobre el derecho del triángulo, haciendo coincidir el borde con la marca que hicimos. Dejamos 5 centímetros de la cinta por encima de la pieza, doblamos el triángulo de esta manera y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte por el lado del derecho. Ahora las vamos a coser en cada una de las piezas de los laterales. Esto lo haremos en el lado donde no tiene el vivo. En el siguiente paso vamos a unir los laterales a la pieza principal y lo haremos por la parte curva. Desde la parte superior de la pieza delantera hacia abajo vamos a medir 5 centímetros.
Posesionamos la esquina superior del lateral en la marca que hicimos de esta manera, enfrentando derecho con derecho, y sujetamos ambas piezas por todo el contorno. Luego cosemos. Y a continuación le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lateral. Lo siguiente que haremos será unir las hombreras en la parte superior. Y lo haremos de la siguiente manera. Las introducimos en este lado, en la parte que sobresale, de forma tal que la parte del revés de la hombrera quede enfrentada a la pieza trasera. Acomodamos bien, sujetamos y vamos a coser solo desde la mitad de la pieza hacia el interior, de esta manera, solo hasta el centro. Le damos vuelta para el lado del derecho . Vamos a unir esta parte del centro con una costura y a continuación le vamos a coser la cinta bies de esta forma que les estoy indicando. Comenzamos por uno de los lados, vamos dando la vuelta por todo el contorno hasta terminar en el otro lado. A esta parte le vamos a dar vuelta para el lado del revés. Acomodamos bien y le pasamos una costura con atraque. Volvemos a dar vuelta para el lado del derecho .
Introducimos las tiras por las hebillas y en cada uno de los extremos de las tiras le vamos a hacer un doblez de esta manera y le pasamos costura. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.